Hola, ¿qué tal, jóvenes? Este es el último tema de nuestro programa de estudios, el cual habla acerca de las hojas de cálculo. Vamos a recordar un poquito qué es esto de las hojas de cálculo. Bueno, nosotros habíamos analizado, permítanme, que en sí una hoja de cálculo es un software a través del cual podemos, utilizar datos numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en una tabla. Esta tabla en realidad es una forma de organizar la información. El software en sí nos sirve para actividades que implican la organización de grandes cantidades de datos y para crear representaciones gráficas de dicha información, puesto que es una manera de una toma de decisiones y a partir de un gráfico podemos nosotros ver términos estadísticos. Siguiendo con ello, habíamos analizado varios ejemplos de hoja de cálculo. El primero más utilizado es Microsoft Excel, distintas versiones que existen. Ahora sí que ejemplo del 2010, pero hay otras versiones. La hoja de cálculo de Google, la cual es a través del sistema en línea, y por otro lado, pues lo de Numbers, que lo tienen disponible lo que son la empresa de Apple. Siendo así, vamos a conocer la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica de Excel. Vamos a analizar unos elementos. Voy a utilizar la herramienta marcador. Ok, vamos por el número 1. El número 1 es la barra de herramientas de acceso rápido, es la que se encuentra aquí en la parte de arriba. Esta ya la hemos visto tanto en procesador como en presentador y ahorita la vemos en hoja de cálculo. El número 2 son las fichas, inicio, insertar, diseño, fórmulas, que también ya lo habíamos analizado. En este caso, la de fórmulas es exclusiva para Excel, datos también, y las de inicio e insertar están disponibles en las otras dos tipos de software de aplicación que hemos visto. El número 3 corresponde a la barra de título. La barra de título se encuentra en la parte de arriba y es la que nos menciona qué programa se está utilizando y cuál es el nombre del archivo que estamos viendo. Si el archivo no ha sido grabado, entonces solo va a aparecer la palabra libro 1, en el caso de hoja de cálculo. El número 4 son los botones de control, que es el de minimizar, maximizar y cerrar, dependiendo de cómo queramos visualizar la pantalla del programa. El número 5 son la cinta de opciones, que es este gran rectángulo, el cual representa a todas las herramientas que son posibles utilizar y que están agrupadas, ¿ok? Dependiendo de su función. Luego vamos por el número 6. El número 6, voy a cambiar el lapicero. A ver si me deja. ¿No? Ok, bueno, no me deja. Número 6 es el nombre actual de la celda. En este caso, dependiendo de dónde estemos haciendo clic, aquí se ve que la persona está haciendo clic en el A1. Hay un espacio para el nombre de la celda. El número 7 es la barra de fórmulas, la cual empieza con FX y es todo este espacio que tenemos para poder escribir una fórmula o ver qué fórmula está siendo aplicada en una celda. El número 8 es el encabezado de las columnas. Las columnas se distinguen porque son de manera vertical y tienen como título de columna o encabezado de columna letras del abecedario. Vamos a ir al número 9, es la celda activa. ¿Cómo reconocemos que esta celda es la que estamos trabajando o está activa? Porque tiene una especie de borde con un grosor mayor, ¿no? Que la distingue entre todas las demás. El número 10 es en sí la hoja de trabajo, que sería este espacio que tiene una especie de tablas. Está ahora sí que distinguido como la hoja de trabajo, no tiene un fin. Si ustedes se fijan, nosotros podemos ir trabajando a lo largo y ancho de la hoja. Ya cuando, ahora si necesitamos cambiar la vista, pues sí, ya se adecua si es en carta o si es horizontal y vertical. El número 11 es el encabezado de las filas. Este encabezado de las filas siempre se van a distinguir por números. El número 12 es la barra de desplazamiento entre las hojas. Es esta área que está aquí en la parte de abajo, que es para irnos moviendo de hoja en hoja. Esto ocurre cuando tenemos un mayor número de hojas o una cantidad y ya no podemos visualizar, ¿no? Si tuviéramos 14 hojas, quizás no podríamos visualizar todas y nos tenemos que, ahora sí que mover con la barra de desplazamiento. El número 13 son las etiquetas de hojas de trabajo. Estas etiquetas son los nombres de las hojas con las cuales podemos nosotros trabajar. El número 14 es la herramienta para crear una nueva hoja. El número 15 es la barra de estado. Esta barra de estado te comenta, qué es lo que se está
trabajando en ese momento. El número 16 son los tipos de vista, si lo queremos en vista normal, que es esta donde vemos todas las celdas, si lo queremos en vista de impresión, que es cuando podemos delimitar si es vertical, horizontal y el tamaño de la hoja. Y luego el número 17, por último, sería la barra de zoom, la cual está disponible también tanto para usar el marcador o el control, como para poder utilizar los botones de menos o de más. Bien, bueno, vamos a continuar. Esta es la ficha de inicio. Vemos que tiene la misma sección de fuente, la parte de alineación también, pero va a cambiar sobre todo el formato de la celda, ¿ok? Los estilos que tengamos para la tabla y sobre todo lo que podemos trabajar con las celdas, así como el uso de filtros o de poder hacer otras acciones con la información en ella. La ficha de insertar se mantiene lo que son las ilustraciones y se agrega lo que son los gráficos, en este caso los tipos de gráficos columna, línea, circular y de barra que pueden estar disponibles para interpretar alguna información. El uso de tablas dinámicas, bueno, ya son herramientas avanzadas y todo lo demás como hipervínculos y herramientas de texto como WordArt y etc. Ya tenemos una idea de cómo funcionan. Luego viene lo que es la ficha de fórmulas. Esta quizás es una de las más utilizadas en Excel. Nos ofrece una biblioteca de las funciones disponibles, entre ellas las tienen categorías, como autosuma tiene las más, ahora sí, las más comunes. Luego las recientes, depende del usuario, financieras, lógicas de texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas y demás. Depende de qué se requiera. Vamos a ver algunos conceptos básicos de Microsoft Excel. Bueno, primero que nada, ¿por qué se llama libro? El libro es un conjunto de hojas que pueden manipular datos entre sí. Es el archivo de Excel. Un archivo de Excel normalmente te viene con, ahora sí, con 3 hojas, bien, por default, o te puede venir solo con una, tú puedes ir agregando. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. Aquí lo dice, al principio puede constar de 3. Y aunque el número de estas puede variar entre 1 y 255 hojas, bien, dependiendo de lo que se necesite. Cada una de estas hojas está organizada por elementos como la primera serían las filas, que sería el conjunto de varias celdas que están dispuestas en sentido horizontal y que van desde la celda número 1 hasta la 1.048.576. ¿Ok? Las filas son identificadas mediante números, es decir, desde el 1 y nos vamos hasta abajo. Las columnas, conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical, se identifican mediante letras de la A en adelante. Excel tiene 16.384 columnas, ¿ok? Hasta esta versión quiere decir, ¿qué pasa? Cuando llego de la A y llego hasta la Z, ahora va a haber un cambio, va a haber ahora que diga AA, porque ya es como que empezar el abecedario, ¿bien? Y así consecutivamente. Vamos a ir a lo de celdas. La celda es la intersección de una fila y una columna, entonces esto se conoce como una celda. En las celdas es donde se incluyen los datos o las expresiones que permiten obtener nuevos datos, es decir, en ella vamos a agregar la información que necesitemos. ¿Qué tipo de información podemos agregar o cuáles son los datos que se manejan en Excel o en cualquier hoja de cálculo? Pueden ser de 2 tipos. El primero es que sean valores constantes. Es un dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha, una hora o un texto. Es decir, es algo que ustedes agreguen. Aquí, por ejemplo, un valor constante sería el nombre de esta persona, Andrea Cáceres, y su edad 23. Bien, es un valor independiente. Y la otra serían las fórmulas, que es un código que realiza cálculos y regresa un resultado. Las fórmulas dependen de otros valores, por ejemplo, aquí están 23, para poder crear un tercero o un segundo valor. Bien, entonces son dependientes de los valores constantes. Vamos a ver en sí el tema fórmulas y funciones. Regresando de qué es una fórmula, bueno, una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Tiene distintas partes. La primera es que siempre va a iniciar con el símbolo de igual. Siempre, 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 para que pueda generarse la acción. Luego va a tener lo que son los argumentos. Los argumentos serían los números
o el nombre de la celda con la cual se quiera trabajar. Y por último vienen los operadores. Esto de los operadores, bueno, es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Depende de lo que nosotros necesitemos trabajar en ese momento. Aquí en el ejemplo nosotros tenemos que es E9 más E10 más E11. Y si se fijan, la celda está pintada del color en que aparece el argumento. E10 está de color rojo y por lo tanto lo que sea que esté ubicado en la celda, en la columna E, fila 10, que sería este 4.5, está pintado también de color de rojo el borde. Bien, aquí se está haciendo una fórmula para sumar 3 valores. Vamos a ver a qué se refiere esto de la función. La función es una fórmula que ya viene predefinida, que opera con valores y devuelve un resultado. Bien, es algo que ya viene programado. En el caso de unas sumatorias, si quisiéramos utilizar una función, bien, ¿cuáles son las partes? Las partes sería siempre el símbolo de igual. Luego viene el nombre de la función. En este caso la función se llama suma. Viene el uso de paréntesis. Nunca se nos debe olvidar los paréntesis. Y viene ya sea los argumentos o el intervalo o el rango. Aquí yo estoy diciendo símbolo de igual, suma, paréntesis, E19, 2 puntos, E21. Esto de 2 puntos significa hasta, ¿ok? Entonces se dice suma con inicio en E19 hasta E21. Es decir, está sumando estas tres celdas o estos 3 valores. Es exactamente lo mismo a lo que hizo la otra fórmula. Sumó 3 valores. Y dirán, bueno, pues no hay diferencia. Aquí la diferencia es cuando el argumento es mayor, ¿bien? O cuando nosotros queremos manipular una mayor cantidad de datos, bueno, nosotros podemos utilizar las que son las funciones. En conclusión, la principal diferencia que hay entre una función y una fórmula en Excel es que la fórmula es una ecuación que el usuario escribe. ¿Okay? La fórmula es algo que ustedes crean para obtener un resultado, mientras que la función es una fórmula que ya está predefinida, ya está programada para realizar operaciones más complejas. Si lo vemos así, esta fórmula que dice A1 más A2, etc., etc., está queriendo sumar una matriz de valores, mientras que esta tiene una función que solo dice suma, paréntesis, A1, 2 puntos, C4. Bien, vamos a ver este video, que este video nos va a mostrar, a ver, vamos a ver, nos va a mostrar lo que sería en sí las funciones, ¿ok? Veamos. La primera parte, bueno, es colocarnos en la celda, colocar el símbolo de igual y vamos a ir sumando de una manera artesanal, podríamos decir, cada uno de los elementos. Vamos seleccionando, oprimiendo el símbolo de suma y veamos cómo cada uno de los valores va teniendo un distinto color y va apareciendo de esa manera. Ya al terminar, damos Enter y vemos que el resultado de la matriz es una suma, es 32. En el segundo ejemplo estamos sumando los números dentro de un rango. Y ahí yo solo selecciono desde la A1 hasta la C4. Y es el mismo resultado. Bien, entonces, ¿las funciones son un poco más rápidas? Sí, pero si no tenemos experiencia en utilizarlas, podemos nosotros simplemente crear nuestra propia fórmula con el apoyo de la estructura que me está diciendo. Me está diciendo que primero va a ir el símbolo de igual, luego van a ir los argumentos o el nombre de la celda, que contenga el valor que quiero manipular y luego van los operadores. Bien, por último vamos a ver ahora sí que lo que sería esta herramienta. Esta herramienta, el controlador de relleno, nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué es el controlador de relleno? Es un pequeño cuadro negro que está situado en la esquina inferior derecha de la selección. Cuando se sitúa el puntero sobre él, o de ratón sobre el controlador, el puntero cambia a una cruz negra. Suceden 2 cosas. Inciso A, nos permite copiar el contenido como está aquí a la derecha. Vean cómo solo escribimos una vez, luego usamos el controlador, hacemos clic, sostenemos el clic y arrastramos. Otra vez, clic, arrastramos. E inciso B, que ya tengamos una fórmula puesta dentro de una celda. Y para no estarla poniendo repetidas veces, simplemente vamos a usar el controlador de relleno.
Solucionamos una vez la fórmula y luego ponemos nuestro cursor encima, hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Bien, lo que va a hacer este controlador es que va a usar esa fórmula y va a sustituir los valores de acuerdo a la ubicación, bien, en que se encuentre. Es como va a trabajar. Ya para terminar, vamos a ver qué es un gráfico. Esta parte de gráficos ya lo habíamos tocado en presentadores también. Los gráficos es una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual. Si dijéramos así, nos permiten hacer una toma de decisiones. Existen varios tipos de gráficos, vamos solo a nombrar 3 categorías. La primera son los gráficos de columna. Bien, este tipo de gráfico hace un énfasis especial en la variación de datos a través del tiempo. Las categorías se encuentran en el eje horizontal. Quiere decir que abajo es posible que se ponga bimestre 1, bimestre 2, y así es como va pasando el tiempo y se da una comparativa de algún dato estadístico, ¿no? Por ejemplo, alumnos aprobados, bimestre 1, alumnos aprobados, bimestre 2. Y es que podemos ver una evolución de ello. Gráficos de barras. Un gráfico de barras hace énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Categorías en el eje vertical. Y es que vemos que ahora cambia la forma de ver la información y podríamos hacer una comparativa, no sé, por ejemplo, materia química, materia química, primero A, ¿cómo salió? Primero B, ¿cómo salió? Y se hace una comparación, ¿no? Sobre estadística. Y la otra que son gráficos circulares. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total, lo que conocemos como un gráfico de pastel. ¿Ok? Bueno, estos son los conceptos básicos. Vamos a ver ahorita el video para poder hacer nuestra práctica. Saludos, jóvenes.